¿Y si te dijera que el momento más importante de la historia no fue la cruz, sino lo que ocurrió después, en la oscuridad, en el silencio, cuando todos pensaban que todo había terminado? Algo imposible estaba ocurriendo, algo que cambiaría el destino de la humanidad, para siempre, pero casi nadie te lo cuenta así. Todo parecía haber terminado. La cruz aún estaba marcada en sus mentes. El dolor todavía quemaba en sus corazones. Jesús había muerto. Lo vieron, lo confirmaron, lo enterraron, y con él parecía haberse enterrado la esperanza. El sábado pasó en silencio, un silencio pesado, oscuro, inquietante, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Pero mientras todos pensaban que todo había terminado, algo comenzaba, muy temprano, antes de que el sol saliera completamente. El tercer día había llegado, y con él, una historia que nadie estaba preparado para ver. El cielo apenas comenzaba a aclarar. La luz del sol luchaba por romper la oscuridad, como si el mismo amanecer dudara en aparecer. Las calles estaban vacías, silenciosas, pero no todos dormían. Un grupo de mujeres caminaba con paso firme. Llevaban especias en sus manos. No esperanza, no expectativa, solo un último acto de amor, un último adiós. Habían visto todo: la cruz, el sufrimiento, la muerte. Sabían exactamente a dónde iban: a la tumba. Pero mientras caminaban, una preocupación surgió entre ellas. ¿Quién nos moverá la piedra? Era enorme, pesada, imposible de mover solas. Aún así, siguieron caminando, porque el amor no se detiene ante lo imposible. Y entonces, al acercarse, algo no encajaba. Algo estaba fuera de lugar. La tumba ya no estaba sellada. La piedra había sido removida. El aire cambió. El corazón se aceleró. El miedo apareció. Pero no era un miedo normal. Era ese tipo de sensación que te dice que estás a punto de presenciar algo, que no tiene explicación. Se miraron entre ellas. Dudaron, pero avanzaron, porque ahora ya no podían retroceder. Y cuando entraron, esperando encontrar un cuerpo, encontraron algo que cambiaría todo, porque la tumba no estaba ocupada, estaba vacía. El silencio dentro de la tumba era diferente. No era el silencio de la muerte, era vacío. Las telas estaban allí, el lugar donde había sido puesto, también. Pero él, no. Las mujeres se miraron, confundidas, asustadas, sin entender. ¿Dónde está? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, hasta que una luz no venía de afuera, venía de dentro. Y entonces lo vieron. Una figura, sentada, brillante, imposible de ignorar. Un ángel. Su apariencia no era humana. Su presencia imponía, pero su voz traía calma. ¿No temáis? Las mujeres se quedaron inmóviles. Sé que buscáis a Jesús. Sí, a él, al que había muerto, al que habían venido a llorar. Y entonces, las palabras que rompieron toda lógica. No está aquí. El corazón se detuvo por un segundo, porque ha resucitado. El tiempo se congeló. ¿Resucitado? ¿Era posible? Como él lo dijo. No era sorpresa, era cumplimiento. El ángel se levantó, señaló el lugar. Venid, ved el sitio donde fue puesto. Miraron, confirmaron. No había duda. La tumba estaba vacía, pero no por pérdida, sino por victoria. Y entonces, la misión. Y decid a sus discípulos: urgencia, que ha resucitado de los muertos. El mensaje más importante de la historia. Las mujeres salieron, rápido, con miedo, pero también con algo nuevo, algo que no podían explicar. Esperanza, porque si eso era verdad, entonces todo cambiaba. Pero aún faltaba algo. No lo habían visto, no lo habían tocado, y eso estaba a punto de ocurrir. Corrían, el corazón latiendo con fuerza, la mente llena de preguntas. ¿Era verdad? ¿Podía ser real? El mensaje del ángel no dejaba de resonar. Ha resucitado. Pero aún no lo habían visto, aún no lo habían comprobado. Y entonces sucedió. En medio del camino, alguien apareció, no como una sombra, no como una ilusión, real, de pie frente a ellas. Y la voz, la misma voz: salve. Se detuvieron en seco. El tiempo pareció romperse.
Sus ojos se abrieron. El aire desapareció. Era él, Jesús, vivo. No había duda. No había error. Las mujeres se acercaron. Temblando, cayeron a sus pies. Lo abrazaron, como si no quisieran soltarlo jamás, como si el miedo de perderlo otra vez no pudiera repetirse. Y él las dejó. No las apartó. No las corrigió. Solo habló. «No temáis». Otra vez esas palabras, pero ahora con presencia. «Dad las nuevas a mis hermanos». Una misión clara, para que vayan a Galilea y allí me verán. No era el final, era el comienzo. Ellas lo miraban, aún procesando, aún tratando de entender. Pero ya no había duda. El dolor se estaba transformando. Las lágrimas ya no eran solo de tristeza, eran de alegría, porque lo que había muerto ahora vivía, y mientras corría nuevamente, esta vez con propósito, el mundo aún no sabía lo que estaba a punto de ocurrir, porque la noticia no todos la aceptarían, y algunos harían todo lo posible por ocultarla. Mientras ellas corrían, con el corazón encendido, con la noticia ardiendo dentro, en otro lugar, el miedo tomaba otra forma. Los guardias aún temblaban, aún sin poder comprender lo que habían visto. El ángel, la luz, la piedra moviéndose como si no pesara nada. No era una historia, no era un rumor. Ellos lo vieron, y eso los aterraba, porque sabían algo. Si esto se hacía público, todo cambiaría. Corrieron hacia la ciudad, buscando a los líderes, a los que habían pedido vigilancia, a los que querían asegurarse de que nada saliera mal. Entraron agitados, desordenados, y contaron todo, cada detalle, sin adornos, sin exageraciones. No hacía falta. La verdad era suficiente. Pero la reacción no fue la que esperaban. Silencio, miradas tensas, susurros, no de sorpresa, sino de preocupación. Porque si eso era cierto, todo lo que habían hecho quedaba expuesto. Y entonces tomaron una decisión. No investigar, no aceptar, ocultar. Sacaron dinero, mucho, lo ofrecieron. Decir que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. Una historia, una versión conveniente, una mentira. Y si esto llega al gobernador, nosotros lo resolveremos. Protección, seguridad, a cambio de silencio. Los guardias dudaron. Sabían la verdad, pero también conocían el poder, el sistema, el riesgo, y finalmente aceptaron, tomaron el dinero y repitieron la historia. Una mentira que comenzó a expandirse, que muchos creyeron, que otros cuestionaron, pero que no podía sostenerse por completo, porque la verdad no depende de lo que se diga, depende de lo que es, y lo que había ocurrido ya no podía ser enterrado otra vez. Mientras unos trataban de ocultarlo, otros estaban a punto de enfrentarlo. Los discípulos, aún escondidos, aún con miedo, pero eso estaba a punto de cambiar. Las puertas estaban cerradas, no por seguridad, sino por miedo. Los discípulos estaban reunidos, en silencio, con rostros tensos, con el corazón aún golpeado por lo ocurrido. La cruz había dejado una marca profunda, no solo en sus recuerdos, sino en su fe. De repente, la puerta se abrió con fuerza. Las mujeres entraron, agitadas, sin aliento. La tumba está vacía. Las miradas se levantaron. Confusión. Un ángel nos habló. Incredulidad. Nos dijo que ha resucitado. Silencio. Las palabras quedaron suspendidas. Demasiado grandes. Demasiado imposibles. Algunos se miraron entre sí. Otros negaron con la cabeza. No puede ser. Eso no tiene sentido. Porque cuando algo rompe toda lógica, la mente intenta rechazarlo. Pero no todos reaccionaron igual. Pedro se levantó, impulsivo, sin pensarlo demasiado, y salió corriendo. Otro discípulo fue tras él. No podían quedarse ahí. Tenían que verlo. Tenían que comprobarlo. Mientras corrían, sus pensamientos chocaban entre sí. ¿Y si era verdad? ¿Y si no? El corazón acelerado, la respiración agitada. Y entonces llegaron. La tumba, abierta, como habían dicho. Se detuvieron. Por un segundo. Dudaron, pero entraron. Y lo que vieron no fue lo que esperaban. Las telas, ordenadas. El lugar, vacío.
Ningún cuerpo, ninguna señal de robo, solo evidencia de que algo había ocurrido, algo que aún no podían entender. Salieron, en silencio, sin respuestas claras, pero con algo nuevo dentro, una grieta en la duda, porque aunque no lo comprendían, algo en su interior comenzaba a decirles que tal vez, solo tal vez, era verdad, pero aún faltaba lo más importante. No bastaba con ver la tumba vacía, necesitaban verlo a él, y eso estaba más cerca de lo que imaginaban. Las puertas seguían cerradas, el ambiente tenso, nadie hablaba mucho, cada uno estaba perdido en sus pensamientos. La tumba vacía, el mensaje de las mujeres, la carrera hasta el sepulcro, todo estaba en sus mentes, pero nada encajaba completamente. Era demasiado, demasiado grande para entenderlo en un solo momento. Algunos querían creer, otros no podían, porque creer significaba aceptar que todo lo que vieron no había sido el final. Y en medio de ese silencio, sucedió, sin que la puerta se abriera, sin pasos, sin aviso, él apareció, de pie, en medio de ellos. El aire se detuvo, los corazones también, nadie se movió, nadie habló, porque lo que estaban viendo rompía toda lógica. Era Jesús, vivo, real, no una sombra, no un recuerdo. Él, paz a vosotros. La voz, la misma, inconfundible. Algunos retrocedieron, otros quedaron paralizados. Pensaban que era un espíritu, una aparición, algo que no podían tocar. Pero él lo sabía. Sabía lo que pensaban. ¿Por qué estáis turbados? Silencio. ¿Por qué dudáis en vuestro corazón? Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Extendió sus manos. Mirad las heridas, las marcas, reales, visibles. Soy yo mismo. No había duda, no había error. Era él, el mismo que había sido crucificado, el mismo que había muerto. Ahora estaba frente a ellos. Vivo, palpad y ved. Los invitó a acercarse, a comprobar, a tocar, uno a uno, con manos temblorosas, con el corazón latiendo fuerte. Y al hacerlo, todo cambió. No era una visión, no era un sueño, era realidad. La duda comenzó a romperse, no completamente, pero sí lo suficiente, para que algo nuevo naciera. Alegría, asombro, increíble, porque lo que habían perdido había regresado, pero no igual, más poderoso, más glorioso. Y en ese momento, entendieron algo clave. La muerte no había ganado, pero aún faltaba uno que no estaba ahí, y su historia sería diferente. No todos lo vieron. Uno faltaba. Tomás, cuando regresó, el ambiente era distinto. No de miedo, no de confusión. Algo había cambiado. Los demás lo rodearon, sin poder contenerse. Lo hemos visto. Jesús está vivo. Estuvo aquí con nosotros. Las palabras salían con fuerza, con emoción, con convicción. Pero para Tomás, no fue suficiente. Los miró en silencio, analizando, procesando. Su corazón quería creer, pero su mente se resistía, porque creer otra vez significaba arriesgarse a perder otra vez. Y eso dolía demasiado. Entonces habló, no con enojo, sino con sinceridad. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y no pongo mi mano en su costado. Hizo una pausa, respiró profundo, y dijo lo que realmente sentía. No creeré. El silencio volvió. Nadie discutió, nadie lo presionó, porque todos, en algún momento, habían sentido lo mismo. Pasaron los días, lentos, cargados, pero esta vez, Tomás estaba con ellos. Las puertas seguían cerradas, el ambiente expectante. Y entonces, otra vez, sin aviso, sin ruido, él apareció, en medio de todos. Paz a vosotros. Los corazones se aceleraron, pero esta vez no era sorpresa total, era confirmación. Jesús miró a Tomás, directamente, sin reproche, sin juicio, solo verdad. Pon aquí tu dedo. El tiempo se detuvo, y mira mis manos. Cada palabra, precisa. Acerca tu mano y métela en mi costado. Era exactamente lo que había pedido, sin cambiar nada, sin suavizar,
y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás se acercó, temblando, conmovido, y en ese instante, no necesitó tocar, no necesitó comprobar, porque entendió, cayó, rendido, Señor mío y Dios mío. La declaración, no solo de fe, sino de revelación. Jesús lo miró, y dijo algo que trascendería el tiempo. Porque me has visto, creíste. Una pausa. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No era solo para Tomás, era para todos, para los que vendrían, para los que escucharían, para los que dudarían y aún así decidirían creer. Y en ese momento, la duda dejó de ser un obstáculo. Se convirtió en un puente, hacia una fe más profunda. Pero ahora, Jesús tenía algo más que decir, algo que cambiaría el rumbo de todo. El asombro ya no era lo único. Ahora comenzaba el entendimiento. Jesús estaba con ellos, vivo, pero no había regresado solo para ser visto. Había regresado para revelar algo más grande. Los reunió, los miró con calma, pero con intención. Era necesario. No fue un accidente. No fue una tragedia sin sentido. Todo tenía un propósito, que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Las piezas comenzaron a encajar. Las palabras que antes no entendían, ahora cobraban vida. La cruz, la tumba, la resurrección, no eran eventos aislados. Eran parte de un plan. Y que se predicara. Jesús continuó, no para ellos solamente, en todas las naciones. El alcance era mayor de lo que imaginaron. Mucho mayor. El arrepentimiento y el perdón. Ese era el mensaje. No poder, no control, transformación. Jesús dio un paso más cerca. Vosotros sois testigos. No oyentes, no espectadores. Testigos, porque lo habían visto, lo habían vivido, y ahora debían compartirlo. Pero no solos, nunca solos. Yo enviaré la promesa de mi Padre. Algo más venía, algo que los cambiaría desde adentro. Pero esperad, no era tiempo de correr. Aún no, hasta que seáis llenos de poder. El plan no estaba completo. Estaba en proceso. Los discípulos escuchaban, y algo dentro de ellos comenzaba a encenderse. Ya no eran los mismos. Ya no estaban perdidos. Ahora tenían dirección, propósito, una misión, porque la resurrección no fue solo un milagro para admirar. Fue el inicio de algo que debía expandirse. Y eso apenas comenzaba. El momento se acercaba. Ya no era solo enseñanza. Ya no era solo asombro. Era despedida. Jesús los llevó fuera de la ciudad, lejos del ruido, lejos del miedo que una vez los encerró. Ahora caminaban con él, sin esconderse. Subieron a un lugar alto. El viento soplaba suave. El cielo, claro. Y ellos sabían que algo importante estaba por ocurrir. Jesús se detuvo. Los miró, uno por uno, como asegurándose de que entendieran. Toda potestad me es dada. No parcial, no limitada, en el cielo y en la tierra. Autoridad total. Después de la cruz, después de la muerte, todo estaba bajo su dominio. Y entonces les dio algo que cambiaría su destino. No era sugerencia, era un llamado. Y haced discípulos. No solo hablar, formar, transformar, a todas las naciones, sin fronteras, sin límites, enseñándoles continuidad, proceso, todo lo que os he mandado. Fidelidad, propósito, y entonces, la promesa, la que lo sostenía todo, y yo estaré con vosotros. No los dejaba, todos los días, no por momentos, hasta el fin del mundo. Eterno, el silencio volvió, pero esta vez, no era vacío, era peso, el peso de entender, que ahora les tocaba a ellos, que lo que comenzó con él, ahora continuaba en ellos. Y mientras el viento seguía soplando, el cielo parecía acercarse, como si estuviera a punto de responder, como si algo más estuviera por suceder, algo que no sería una despedida, sino el inicio visible de una nueva etapa. Y cuando ocurriera, ya no habría vuelta atrás. El momento llegó, no hubo aviso, no hubo señal previa, solo un instante, que quedaría grabado para siempre. Jesús estaba frente a ellos, tranquilo, firme, como alguien que sabía que todo estaba cumplido.
Los discípulos lo miraban, sin querer perder detalle, sin querer que ese momento terminara. Pero entonces comenzó a elevarse, no con esfuerzo, no con ruido, simplemente ascendía, sus pies se separaron de la tierra. El viento movía sus vestiduras, y ellos no podían apartar la mirada. Más alto, más lejos, como si el cielo mismo lo estuviera llamando. Nadie habló, nadie reaccionó, porque no había palabras, solo asombro, solo silencio, y entonces una nube lo cubrió, y dejó de ser visible. El cielo volvió a su lugar, pero ellos seguían mirando, esperando, como si en cualquier momento fuera a regresar. Pero no, ese momento había terminado, y entonces dos figuras aparecieron, vestiduras blancas, presencia firme. ¿Por qué miráis al cielo? La voz los despertó. Este mismo Jesús, no otro, no diferente, volverá. Una promesa, de la misma manera en que lo habéis visto ir. No era el final, era una pausa, una espera. Los discípulos bajaron la mirada, respiraron, y algo cambió. Ya no miraban hacia arriba, esperando que todo volviera a ser como antes. Ahora miraban hacia adelante, porque entendieron algo clave. La historia no terminaba con él subiendo, comenzaba con ellos avanzando, y lo que venía no sería fácil, pero sería imparable. Regresaron a la ciudad, pero no como antes, no con miedo, no escondiéndose. Algo en ellos había cambiado. No completamente, pero lo suficiente. Las mismas calles, la misma gente, el mismo lugar, pero ellos ya no eran los mismos. Subieron al lugar donde se reunían. La habitación, las paredes, todo igual, pero el ambiente, distinto. Ahora no discutían, no dudaban como antes. Esperaban. Las palabras de Jesús seguían resonando. Seréis llenos de poder. No sabían cómo, no sabían cuándo, pero sabían que vendría, y eso era suficiente. Se reunieron, oraban juntos, no por costumbre, sino por necesidad, por convicción. Pedro ya no era el que negó. Tomás ya no era el que dudaba. Algo dentro de ellos ya estaba siendo transformado. Pero aún faltaba algo. La espera se volvió intensa, no pasiva, activa, preparando sus corazones, alineando sus pensamientos, porque antes de ser enviados, debían ser llenos, y mientras los días pasaban, la expectativa crecía. No podían explicarlo, pero podían sentirlo. Algo estaba cerca, algo grande, no afuera, no visible, dentro de ellos, y cuando ocurriera, ya no serían los mismos. Nunca más. La espera terminó, sin aviso, sin señal previa, pero de repente, todo cambió. Un sonido, fuerte, como un viento violento, pero no venía de afuera, venía de arriba, y llenó todo el lugar. La habitación tembló, el aire se volvió denso, intenso, diferente. Los discípulos se miraron, sorprendidos, pero no asustados, porque en lo profundo, sabían, esto era, y entonces, lo vieron, lenguas como de fuego, no quemaban, no destruían, pero se posaban, sobre cada uno, no sobre algunos, sobre todos, y en ese instante, fueron llenos, no de emoción, no de impulso, sino de poder, real, transformador, desde adentro. Sus voces cambiaron, sus palabras también, comenzaron a hablar, idiomas que no conocían, lenguas que nunca habían aprendido, pero que ahora fluían, sin esfuerzo, sin duda. El sonido salió de la casa. La gente escuchó, se reunió, confundida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo los oímos en nuestra lengua? No entendían, pero sabían que algo estaba pasando, algo fuera de lo normal. Algunos se asombraban, otros dudaban, otros se burlaban. Están fuera de sí. Pero no era eso, no podía ser, porque lo que estaba ocurriendo no venía de la tierra, venía del cielo, y por primera vez ellos no estaban escondidos, no estaban dudando, no estaban huyendo, ahora estaban de pie, firmes, con autoridad, porque la promesa se había cumplido, y eso lo cambiaba todo. Y entre la multitud, uno dio un paso adelante. Pedro, el que una vez negó, ahora estaba listo para hablar.
La multitud crecía. Rostros confundidos, voces cruzadas, preguntas sin respuesta. Pero ahora había alguien listo para hablar. Pedro dio un paso al frente. Ya no temblaba, ya no dudaba. El mismo que negó, ahora estaba firme. Alzó la voz, fuerte, clara, autoritaria. Escuchad. El ruido comenzó a bajar. Algo en su voz detuvo el caos. Esto que estáis viendo no es lo que pensáis. No estaban fuera de sí. No era emoción. Era cumplimiento. Pedro comenzó a explicar. No con miedo, sino con convicción. Habló de Jesús, de la cruz, de lo que todos habían visto. Pero no se detuvo ahí. A este Jesús vosotros lo crucificasteis. Las palabras fueron directas, sin suavizar, sin esconder. La verdad, tal como era. La multitud reaccionó. Incomodidad, sorpresa, pero nadie podía ignorarlo. Y entonces, el punto clave. Pero Dios lo resucitó. Silencio, rompiendo las cadenas de la muerte. Impacto, porque era imposible que la muerte lo retuviera. La verdad se hizo evidente. La muerte no tuvo la última palabra. Pedro continuó, con fuerza, con autoridad, con una convicción que ya no podía esconderse. Y mientras hablaba, algo comenzó a suceder. No afuera, dentro de las personas. Sus corazones comenzaron a reaccionar. No solo escuchaban, sentían. Y entonces, la pregunta surgió, desde lo profundo, ¿qué debemos hacer? El momento, la apertura, la oportunidad. Pedro no dudó. Arrepentíos, no como condena, sino como puerta, y recibid perdón. Restauración, nuevo comienzo, y recibiréis el don. Promesa. El mensaje fue claro, simple, pero poderoso. Y ese día no fue uno más. Fue el inicio, porque lo que comenzó con una tumba vacía, ahora se estaba extendiendo a corazones, a vidas, a multitudes, y ya no podía detenerse. El ambiente cambió. Ya no era solo ruido, era decisión. Las palabras de Pedro no se quedaron en el aire, atravesaron corazones. Personas que minutos antes dudaban, ahora estaban siendo confrontadas por dentro. No era presión, no era emoción pasajera, era algo más profundo, algo real. Y entonces comenzaron a responder, uno a uno. Luego muchos se acercaban, sin importar quiénes eran, sin importar su pasado. Porque cuando la verdad toca el corazón, las excusas desaparecen. ¿Qué debemos hacer? La pregunta se repetía, y la respuesta era la misma. Arrepentirse, creer, comenzar de nuevo. Y ese día, miles dieron el paso. No pequeño, no superficial, un cambio real. Fueron bautizados, sumergidos en agua. Pero más que eso, sumergidos en una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva identidad. Los discípulos observaban, impactados. Días antes, estaban escondidos, con miedo, sin dirección, y ahora eran parte de algo imparable. La escena era poderosa. Personas entrando al agua, saliendo transformadas, rostros llenos de emoción, alegría, libertad, esperanza. Y en ese instante, nació algo, no una religión, no una tradición, un movimiento, una comunidad viva. Personas unidas por algo más grande que ellas mismas. Y cada momento, más añadían, porque cuando algo es real, no necesita ser forzado. Se expande solo. Y lo que comenzó con una cruz, y pasó por una tumba vacía, ahora estaba vivo, en personas, en corazones, en decisiones. Y eso, apenas comenzaba. Ya no era solo una multitud, ya no era solo un evento, era algo más profundo, algo que estaba ocurriendo dentro de cada persona. Las vidas comenzaban a cambiar, no poco a poco, sino de verdad. El que vivía en culpa, ahora tenía paz. El que estaba perdido, ahora tenía dirección. El que estaba vacío, ahora estaba lleno. No por esfuerzo, sino por lo que había ocurrido. Ese domingo, la resurrección ya no era solo una historia. Era una experiencia. Pedro hablaba con autoridad. Tomás con convicción. Las mujeres con valentía. Cada uno transformado, cada uno diferente, pero todos con algo en común. Habían sido cambiados, y eso se notaba, en sus palabras, en sus decisiones, en su forma de vivir. La gente lo veía,
y no podían ignorarlo, porque cuando alguien cambia de verdad, no necesita explicarlo. Se ve, se siente, se percibe, y mientras eso sucedía, más personas se acercaban. Querían entender, querían experimentar, querían saber qué había pasado realmente, porque algo estaba claro. Esto no era normal, no era una moda, no era algo pasajero, era real, y lo que ocurrió ese domingo seguía impactando, seguía transformando, seguía extendiéndose, porque no se trataba solo de lo que pasó, se trataba de lo que sigue pasando. Y en medio de todo eso, una verdad comenzaba a hacerse evidente. Esto no era solo para ellos, era para todos, para cada persona, para cada generación, para cualquiera que escuchara y decidiera responder. Y eso lo hacía eterno. La historia ya fue contada. La cruz, la tumba, el tercer día, todo ocurrió, todo fue real. Pero ahora, la pregunta ya no es qué pasó. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esto? Porque esto no es solo pasado, no es solo para otros, es para ti, para este momento, para esta decisión, porque todos, en algún punto, han sentido lo mismo: vacío, culpa, miedo, falta de propósito. Y lo que ocurrió ese domingo responde a eso, no con teorías, no con palabras vacías, sino con una verdad clara. La muerte no ganó. El error no es el final. Siempre hay un nuevo comienzo, pero no es automático, no se impone, no se obliga, se decide, porque la puerta ya fue abierta, desde aquel momento, cuando la tumba quedó vacía, y esa puerta sigue abierta hoy, para cualquiera, sin importar su historia, sin importar su pasado. Pero hay algo importante: una puerta abierta no cambia nada, hasta que alguien decide cruzarla, y ahí es donde todo se vuelve real, no en lo que escuchas, sino en lo que haces. Porque creer no es solo saber, es responder, es dar un paso, es decir, lo acepto. Y cuando eso ocurre, todo comienza a cambiar, no siempre afuera, pero sí por dentro. Y desde ahí, todo se transforma, porque esta historia no fue escrita solo para ser contada, fue escrita para ser vivida. Y ahora te toca a ti. Ahora todo está frente a ti. La historia completa, el sacrificio, la tumba vacía, la vida que venció la muerte, no como una idea lejana, sino como una realidad. Y cuando todo se vuelve claro, también se vuelve inevitable, porque ya no puedes ignorarlo, no después de haberlo escuchado, no después de haberlo entendido, no después de haberlo sentido. El silencio vuelve, pero no es el mismo de antes. Ahora es un silencio que confronta, que pregunta, que incomoda, porque en lo profundo, algo se está moviendo, algo que te lleva a un punto exacto. Decidir: puedes seguir igual, puedes dejar esto pasar, o puedes hacer algo diferente, algo real, porque lo que ocurrió ese domingo no fue solo para ser admirado, fue para abrir un camino que no depende de perfección, no depende de merecer, depende de aceptar, de reconocer, de dar un paso, porque lo más difícil ya fue hecho, la victoria ya fue lograda, el precio ya fue pagado, y ahora la decisión está en tus manos, no en otro momento, no en otro día, ahora, y en ese instante, todo se vuelve personal. Ya no es historia, ya no es narración, es una invitación directa, que no obliga, pero tampoco desaparece, permanece, esperando, porque cuando la verdad se presenta, siempre deja una marca, y esa marca te lleva a elegir, y lo que elijas definirá lo que sigue. Parece un final, pero no lo es. La cruz no fue el cierre, la tumba no fue el final. El tercer día lo cambió todo, porque cuando la piedra se movió, no solo se abrió un sepulcro, se abrió un camino hacia algo nuevo, hacia una vida diferente, hacia una oportunidad que antes no existía. Y ese camino no está cerrado, no se perdió en el tiempo, no quedó solo en la historia. Sigue abierto, hoy, ahora, para cualquiera que decida caminarlo, porque lo que ocurrió ese domingo no fue solo un milagro para recordar, fue una puerta, una que conecta el pasado con tu presente, y en ese punto, todo se vuelve claro. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todo resuelto, solo necesitas dar un paso, uno real,
uno sincero, porque cuando alguien decide, algo cambia, no siempre visible de inmediato, pero profundo, real, verdadero, y desde ese momento, la historia deja de ser solo algo que escuchaste. Se convierte en algo que vives, porque el mismo poder que levantó la vida de la muerte es el que transforma hoy. Y eso no es teoría, es realidad. Una realidad disponible, abierta, esperando. Y en ese instante, lo que parecía una historia antigua, se convierte en algo actual, personal, vivo, y lo que sigue depende de una sola cosa, tu decisión. Todo puede cambiar, las emociones, las circunstancias, las decisiones, pero hay algo que permanece, la verdad, y la verdad es esta. La cruz ocurrió, la tumba quedó vacía, y el tercer día, Jesús resucitó, no como símbolo, no como idea, sino como realidad. Y esa realidad no depende de opiniones, no cambia con el tiempo, no pierde fuerza, permanece, porque fue ese momento el que marcó un antes y un después, no solo en la historia, sino en la vida de millones. Y aún hoy, sigue impactando, sigue transformando, sigue llamando, porque cuando algo es verdadero, no necesita ser defendido, se sostiene por sí mismo, y lo que ocurrió ese domingo, se sigue sosteniendo, en cada vida cambiada, en cada corazón restaurado, en cada persona que decide creer, no como tradición, no como costumbre, sino como experiencia. Y en medio de todo eso, hay algo que no cambia. La invitación sigue abierta. No importa quién eres, no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo haya pasado. La puerta sigue abierta y la oportunidad sigue en pie, porque la historia no termina aquí. Continúa en cada decisión, en cada paso, en cada vida que responde. Y ahora solo queda una cosa: responder. Todo ha sido dicho, todo ha sido mostrado. La cruz, la tumba vacía, el encuentro, la transformación. No falta información, falta decisión, porque en algún punto, cada persona llega aquí, al momento donde ya no se trata de escuchar, se trata de responder, porque la historia de ese domingo no fue escrita solo para impactar, fue escrita para transformar, y esa transformación no empieza afuera, empieza dentro, en un momento real, sincero, donde decides dejar atrás lo viejo y comenzar algo nuevo, no perfecto, pero sí verdadero, porque nadie que estuvo ahí salió igual, nadie que lo vio siguió siendo el mismo. Y hoy, aunque no estuviste físicamente, la oportunidad es la misma: creer, aceptar, dar un paso, porque el mensaje no ha cambiado. Sigue siendo claro, sigue siendo directo, sigue siendo poderoso. La muerte fue vencida, la vida fue restaurada, y el camino fue abierto para todos. Y eso incluye tu vida, no mañana, no después, ahora, porque hay momentos que no se repiten, y este es uno de ellos. Y así, llegamos al final, pero no es un cierre, es un inicio, porque todo lo que comenzó con una cruz, pasó por una tumba, y explotó en vida el tercer día, no terminó ahí, sigue, sigue en cada persona que cree, sigue en cada vida transformada. Sigue en cada decisión sincera, porque la resurrección no fue solo un evento, fue una declaración, que la muerte no tiene la última palabra, que el pasado no define tu futuro, que siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Y esa verdad no está lejos, no está reservada, está disponible, para ti, aquí, ahora, porque el mismo poder que venció la muerte es el que levanta lo que parecía perdido, el que restaura lo que parecía roto, el que da vida, donde ya no había nada. Y en este punto, ya no es solo una historia, es una decisión, una invitación, un nuevo comienzo, porque lo más poderoso de todo esto no es solo que Jesús resucitó, es que gracias a eso, tú también puedes vivir, de verdad, completamente, eternamente, y así, lo que parecía el final, se convierte en lo más grande que existe, tu nuevo comienzo. Y ahora, ya no hay silencio, ya no hay duda, ya no hay muerte que tenga la última palabra, porque el sepulcro está vacío, la piedra fue removida, y la vida venció para siempre. Lo que comenzó en la cruz no terminó en la tumba,
explotó en victoria. Y esa victoria sigue viva hoy, sigue presente, sigue transformando, sigue llamando, porque el Rey no está muerto. Él vive, y cuando esa verdad se hace real, cuando desciende al corazón, cuando se convierte en vida, solo queda una respuesta: alzar la voz, sin miedo, sin vergüenza, sin dudas, y declarar: Aleluya, 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 porque la muerte fue vencida, y la vida ha comenzado.